Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a hablar sobre los ecosistemas, sus características, sus tipos de distintas y por qué debemos conservar los mismos. Bien. Buenos días, estudiantes. Estudiante Isel, ¿cómo se encuentra? Buenos días, bien, gracias a Dios. Bien. Esta es una plataforma que utilizamos mucho eh, los docentes y es una inteligencia artificial, se denomina Gamma. La inteligencia artificial permite crear presentaciones. En base a esto, entonces analizaremos qué es un ecosistema, cuáles son sus tipos, sus características y la importancia en conservar esto. Bien. Antes de iniciar la clase, crear una anécdota en la cual yo alrededor de mi casa pude observar una quebrada, la misma tenía árboles y me llamó la atención que estos árboles daban frescura al lugar, ¿verdad? En la quebrada habían peces, ¿verdad? Luego, con el tiempo, estos peces fueron desapareciendo a medida que fue secando la quebrada, producto que fueron talando árboles, lo cual me llevó a pensar qué es lo que estaba pasando. Los árboles y la quebrada componen de sí lo que vendría siendo un ecosistema, que son sistemas naturales complejos que consisten en comunidades de seres vivos interactuando en su entorno físico, es decir, seres vivos también, y elementos no vivos de carácter biótico, digo abiótico, entre ellos la luz solar, las rocas, ¿verdad? Y el aire son elementos que no tienen vida, pero que interactúan con elementos vivos, ¿verdad? Con las plantas y los animales y los microorganismos que hay en ese ecosistema. Entonces, al irse secando la quebrada que le mencioné, se fue alterando todo alrededor, todo el ambiente alrededor, ¿verdad? Fue desapareciendo la humedad, las plantas que estaban más abajo de la quebrada, de abajo del terreno, por donde corre la quebrada, se fueron secando también porque no les llegaba agua. Bien. Entonces, bajo esta premisa, yo quisiera a los estudiantes, preguntarle a los estudiantes qué tipo de ecosistema han observado. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Qué idea tienen que hay ecosistema y qué tipo han podido observar? Buenas. Bueno, he observado ecosistemas naturales, por ejemplo, en un lago donde he visto cómo crecen las plantas que están a su alrededor y los animales que allí viven y aparte se alimentan del mismo área. Es decir, ellos toman agua, ellos se comen plantitas, etcétera. Bien, en efecto, un ecosistema es un espacio, un entorno, un espacio geográfico donde hay distintos tipos de seres vivos propios de él, ¿verdad? Y plantas, animales, microorganismos son propios de él, ¿verdad? Y elementos inertes, aire, agua, temperatura propia de ese ecosistema. Bien, una vez analizado qué es un ecosistema en sí, podemos identificar los tipos de ecosistemas que existen. Bien, antes de empezar a indicar los tipos de ecosistemas que existen, se me estaba pasando a indicarle cuáles son los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Los objetivos de aprendizaje clave son comprender el concepto fundamental de ecosistema y sus componentes, reconocer la importancia de conservación de los ecosistemas e identificar los diferentes tipos de ecosistemas y sus características. Los indicadores de logro, conocimiento, habilidades y actitudes, son indicadores de logro que el estudiante debe de lo que se espera que el estudiante obtenga al finalizar con la clase. Bien, definir los conceptos clave sobre ecosistema, explicar los componentes y funciones del ecosistema, sobre el conocimiento, la habilidad de identificar los tipos de ecosistemas, analizar la importancia de la conservación ambiental y la actitud de valorar la biodiversidad y el equilibrio ecológico, promover acciones para proteger el ecosistema. Bien, estudiante y se léame el concepto de ecosistema. Buenas. El concepto de ecosistema es la definición. Un ecosistema es la unidad funcional básica en la naturaleza formada por la interacción de los seres vivos, comunidad biótica y los elementos físicos y químicos en su entorno, componentes abióticos.
Bien, ¿qué te entiende por componente biótico y componente abiótico? Los componentes bióticos vendrían siendo todos los seres vivos y los elementos físicos. Ujú, Los componentes abióticos, pienso yo que es todo lo que rodea, ¿no? El entorno, ujú. como las rocas, que son materiales inertes. Ujú. No sé si estoy clara en el concepto. En efecto. Bien. En cuanto a esto, vamos a hacer una dinámica en Mitimer, que es una plataforma donde uno puede hacer distintas dinámicas para poder entonces ahondar más sobre lo que es el conocimiento del concepto de ecosistema, ¿verdad? Un momentito, que está un poquito lenta la computadora. Un momentito. Hay problemas con el internet. De un momentito a ver si puedo reactivarlo. Tengan un poquito de paciencia, está presentando problemas técnicos. Estoy presentando problemas técnicos con la máquina. Ya sabe que